objetivo. En primer lugar, tenemos que la psicología tiene 4 funciones específicas: Pero describir, Rocky también fue. explicar, predecir y aplicar. Veamos en qué consiste la primera función: describir. Debemos saber la terminología de escribir o de descripción. ¿Qué significa descripción? Decir las características de un objeto, de una persona o de un lugar, ¿no es cierto? En este caso, nosotros, en esta función, la psicología va a señalar las características o las cualidades del fenómeno estudiado. Y las preguntas a las cuales debe responder: ¿qué es o cómo se manifiestan los procesos mentales o el tipo de conducta anómalo? Por ejemplo, en esta sociedad actual, mucho se habla del bullying, que es una forma de violencia directa o indirecta hacia personas, que es sostenido en el tiempo. Vemos ahí lo común, que es la escuela, donde por cualquier defecto, ¿no?, encontramos que algunos alumnos son tomados como un experimento para aplicarle el bullying. Algunos son introvertidos, no hablan; otros han tenido problemas de repente en su hogar o tienen algún defecto físico, y ahí comienza el problema cuando los que giran en su alrededor comienzan a molestarlo. Encontramos luego la otra función, que es la función de explicar. Establecer entonces, o establece el explicar, la función de explicar, establece las causas o las razones de una determinada conducta. Y debe responder siempre a esa pregunta: ¿qué ocurre? ¿Por qué ocurre? Y seguimos con el mismo problema en el bullying. Buscamos el origen de por qué un tipo es agresor, porque de repente ha sido víctima de violencia familiar. A veces no hay hogares bien formados, jóvenes. No se comprendieron, no se estableció la química entre la pareja y viene la separación. Pero generalmente la madre queda a la protección del hijo o la hija. Y luego pasa el tiempo y conoce a otra persona y forman otra pareja. Pero ya está la persona, el niño o la niña, que de repente no va a ser bienvenido por la otra pareja. Y entonces comienza ahí la agresión. Entonces ahí encontramos un origen de ese famoso bullying. Entonces seguimos en la tercera función, que es la función de predecir. ¿Qué cosa es predecir? Decir antes de. O sea, el psicólogo pronostica una respuesta anticipada respecto a un comportamiento futuro. Anticipar la ocurrencia de un hecho. Por ejemplo, las consecuencias que el bullying puede producir o no para la víctima
ya que por la intensidad misma puede llegar al suicidio. Pero ese es un predecirlo, anticiparse al resultado, que muchas veces se da o no se da. Y finalmente, jóvenes, es la función de aplicar. Es decir, las condiciones que se supone causan la conducta se puede alterar o se puede controlar. En el ejemplo, por ejemplo, en el ejemplo, al aplicar la función de la psicología, a fin de prevenir el bullying, es necesario tomar medidas, es decir, la planificación de talleres de convivencias saludables, que en este momento se están tomando en cuenta. Muy bien, entonces esta es la parte teórica de las funciones de la psicología. Inmediatamente comenzamos a resolver la aplicación de lo que hemos entendido en el tema los procesos mentales y la conducta. De repente hay palabras que el alumno todavía no llega a entender. Es algo innato, dice. Es algo que no se aprende, sino que pertenece a la naturaleza de su origen o nacimiento. Entonces, es innato a la persona. Hemos hablado del laboratorio, el laboratorio de psicología, 1879. Es un lugar dotado de los medios necesarios. ¿Para qué sirve un laboratorio? Específicamente para realizar investigaciones o experimentos o trabajos ya de carácter científico, porque a partir de 1879 ya la psicología cambia en su metodología. Objetividad, punto de vista intersubjetivo, no prejuiciado, verificable por diferentes sujetos. Es decir, te manifiestan, por ejemplo, tienes que ser objetivo en tus expresiones. Es decir, tienes que ser claro, que todos te entiendan, ¿correcto? Y la subjetividad, que es la propiedad de las percepciones, argumentos y lenguaje basado en el punto de vista del sujeto. Yo creo que es porque me interesa, porque me conviene, ¿ve? Entonces, eso lo sabe solamente el sujeto. Y entonces encontramos, pues, que muchas personas, entre el querer y el saber, hay mucha distancia. Muy bien. Ahora sí, después ya de haber estudiado los procesos mentales, la psicología y las funciones de la psicología, vamos a desarrollar, aplicar lo aprendido. Mucho cuidado acá en saber leer o no saber leer. La pregunta para todos es, determine lo que no corresponde con los procesos mentales. Hemos visto nosotros las características de los procesos mentales, ¿no es cierto? ¿Cuántos son?
¿Cuántas eran las características que mencionamos? 5. 5, muy bien. Ahora, vamos a ver si acá hay alguien o hay una característica que no corresponde, que no corresponde. La A dice, ¿tiene origen social? ¿Es un proceso mental? Dígame, Sí, Sí, profesor. ¿sí? sí. Tienen origen social. ¿Por qué? Que se presenten con su apellido. Todo aquel que se presenta me dice su apellido para tenerlo en cuenta. ¿Por qué tiene origen social? Si hemos dicho que los procesos mentales son internos, son subjetivos. A ver, Profesor, no tienen origen social porque por lo que los procesos mentales son internos, son los que se desarrollan, son los... pero sí, sí tienen, sí Sí, tienen. Sí sí, sí es, tienen, ¿Por qué? profesor, porque se ¿Qué puede seleccionan ser? en la motivación, y la motivación es un sentimiento también, ¿no creo? Profesor. Pero con origen social. ¿qué le dice a ustedes, por ejemplo, cuando le manifiestan que tiene origen social? A ver, Porque El tiene que, relación con todas las personas, muy bien. ¿A ajá, través de qué? socialista, socialista, ¿A través de de- qué? a través de emociones, sentimientos, A través de su palabras, ideas y conocimientos. conducta, a través de su conducta. ajá. ¿Ve? La Sí, B, ¿se desarrollan? sí, profesor. ¿Se desarrollan? Sí, Profesor, sí, profesor. sí se desarrollan, sea internamente o en manifestación externa. Y luego dice, ¿tiene una base, sí, una base biológica? ¿Por qué? ¿Tiene una base biológica o no? Los procesos mentales. Sí, profesor. Sí. ¿Por qué? A ver, pensemos un poquito por qué tiene. No tiene base biológica, profesor, porque no está hablando sobre la química y las... No, sí tiene una base biológica, porque en el Sí, centro por el es cerebro. el ¿El cerebro? cerebro. Cerebro. El cerebro. La D, ¿son objetivos? ¿Son perceptibles? No. ¿Ah? Perceptible, sí. No, profesor. Cuando digo objetivos, ¿a qué me refiero? ¿A qué me refiero? A que lo puedo A la medir, capacidad. lo puedo medir, lo puedo ver, su forma, su tamaño, ¿no es cierto? Son objetivos. Y son perceptibles, ¿correcto? La percepción, qué método es o qué escuela utiliza? A ver, recordamos. Por los sentidos, Dime, ¿qué escuela psicológica emplea el método de la percepción? Pues ellos son perceptibles. por los sentidos, Claro, la percepción es fijar los sentidos, pero ¿a qué escuela pertenece? ¿Sociales? No, es la escuela de la Gestalt, es decir,
la escuela de la forma. ¿Ve? Entonces, los procesos mentales no son objetivos ni perceptibles. Por consiguiente, esa es la respuesta. ¿Qué letra? D. D, por eso, ¿eh? Muy bien. Veamos entonces la segunda pregunta. Dice, objetivo de la psicología como ciencia que permite la investigación de las causas que originan determinadas conductas. A ver, repetimos. Objetivo de la psicología como ciencia. O sea, estamos hablando, cuando hablamos de objetivo, hablamos de funciones, que hemos visto al último. Como ciencia que permite la investigación de las causas que originan determinadas conductas. ¿La B? Escribir, dice. Describir. Es la B, profesor. La B, profesor. ¿Por qué? La B, ah? profesor. Porque Digan explica su la apellido, conducta. digan su apellido. Tuisima, profesor. Pamela Sí, Tuesta. sí. Ruiz Silva, Ruiz Silva. Ruiz Silva, ya. Ahí nomás. Correcto. Explicar. Muy bien, ya tiene las dos respuestas. Veamos acá. Me responden con su apellido, por favor, ¿ya? 3. ¿Qué función de la psicología se evidencia al desarrollar una Es la terapia? D, profesor, la D. La D, Pero- profesor. Pamela pero Tuesta. La D, la D. A ver, La D, ¿quién dijo la D? ¿Quién dijo Yo, la D? profesor. Yo, Ruiz. profesor. Pamela Tuesta. Apellido, le digo, apellido no sé. Pamela Tuesta. Ruiz Silva. Tuesta. A ver, ¿por qué? Solo Tuesta. Tuesta. Profesor, ¿Por qué? ¿Por qué ha puesto a explicar? porque es la psicoterapia. Los psicólogos trabajan para ayudar a modificar y mejorar los pensamientos o emocionalidad, lo que es. Claro, tienes ahí las condiciones cuando te hacen una psicoterapia para poder solucionar o para poder modificar, ¿no es cierto? Muy bien, entonces ponen la C. Pero profesor, Pamela Tuesta dijo la D. Es la D, profesor. ¿La D? ¿Por qué? La ¿A qué se D. refiere? ¿A qué se refiere la D? La D, profesor. ¿A qué se refiere la D? Ya le expliqué. No me has explicado, hijita. Le dije que en la psicoterapia los psicólogos trabajan para ayudar a modificar y mejorar los pensamientos. Claro, esa es la modificación que se hace. Ujú. Que va a modificar, emplea la psicoterapia. ¿Quién hace la psicoterapia? El psicólogo que explica la función. Primero explicas cuáles son las causas, razones, etcétera, y luego ya con conocimiento de causa vas a modificar ese comportamiento que tiene esa persona. ¿Ve? Entonces, la explicación es la que corresponde. Ahora, la siguiente pregunta es la 4. ¿Cuál no es una conducta observable? ¿Quién dijo su apellido? Tenemos 4 alternativas. Pensar en mi madre, jugar partido, escribir una carta y discutir con mis compañeros. A. La A, Apellido, profesor. Pensar en mi apellido. madre. Pensar Ya en vi. Pamela palabra, Tuesta, profesor, la A. profesor.
No le he entendido a nadie porque yo le estoy diciendo orden. También la Apellido, tuesta. apellido, Profesor, tuesta. la A. La A. ¿Por qué A? Porque pensar es un Porque proceso mental interno que no puede ser observado Muy directamente. bien, muy bien. profesor, yo también había dicho. Ya, Usera bueno, también. a la próxima. También, Usera también. Ya. Profesor, Seguimos. yo le dije, profesor. Está bien, Pero correcto. yo no soy un seda, profesor, soy Yauri. Yauri, pues Yauri, yo conozco tu voz ya. Ah, ya, profesor, ya, yo soy reconocible ya. Eres una voz incomparable. ¿O tienes? Ya. Vemos las 5, ¿ya? Ujú. Uy, cualquiera lo va a saber, a ver. Pero me dice su apellido, antes de decir la respuesta. La fundación del primer laboratorio de psicología experimental. A. Permitió la inclusión de la psicología en la filosofía. B. Significó que la psicología estudie el alma. Expresó el uso del método científico. Desarrolló Pamela Tuesta. teorías Es la B, abstractas profesor. sobre la mente. ¿Quién dijo? La Yo, B, Pamela Álvarez. Tuesta. La B, sí, la No B. vale, no vale. ¿Por qué? Porque primero el apellido y luego su fundamento. Yo dije primerito, profesor. Déjame No me Yo has apellido. dije dicho tu apellido. Álvarez, Álvarez, Primerito, profesor. Álvarez, la B. La B no es. Porque dice, significó que la psicología estudie el alma. Es El la alma C, se viene profesor estudiando Bajonero. antes de 1879. Profesor, la C. Ahora sí, a partir de 1879, al crearse el laboratorio, y ya sabemos qué cosa es un laboratorio, que sirve para investigar, se usó el método científico. Yauri, profesor, la C. Ya, muy bien, Yauri. Muy bien. Veamos lo siguiente. A ver, a ver. Aquí se gana el punto el que lee y el que responde. A ver, ¿quién es? Dígame su apellido. ¿Quién dijo yo? Soy tal. Tuesta, Álvarez, Yauri. Profesor, Yo, ahorita vengo. profesor. ¿Quién es yo? Mi abuelita. Uceda. Uceda. Uceda, ya, comienza. Comienza El Uceda. texto, ¿verdad? El texto y la respuesta. Vale 2 puntos. Los seres humanos recién nacidos experimentan procesos mentales básicos, tales como la sensación del movimiento, las formas elementales de atención y la memoria, y, y todas estas son funciones directas del cerebro. Sin embargo, la asimilación de la experiencia social cambia radicalmente. La actividad sí, sí, Psíquica. Psíquica. perdón, psíquica humana crean procesos de orden superior. Por ejemplo, cuando un niño desea comunicarse con un adulto, utiliza herramientas para establecer dicha relación social del texto. Se puede inferir que los procesos mentales superiores. Ahí nomás, hijita. Pues tú eres Uceda, ¿no?
Sí. ¿Sí? Ya. En primer lugar, tienes que mejorar tu lectura, porque cuando se lee, se tiene que tener en cuenta los signos de puntuación, lo cual le dan la entonación, el énfasis a la lectura. Por ejemplo, los seres humanos recién nacidos experimentan procesos mentales básicos, tales como la sensación, el movimiento, las formas elementales de atención y la memoria. Y todas esas funciones directas del cerebro, sin embargo, sin embargo, la asimilación de la experiencia social cambia radicalmente la actividad psíquica humana y crean procesos de orden superior. Por ejemplo, cuando un niño desea comunicarse con un adulto, utiliza herramientas para establecer dicha relación social. Ahí terminó la lectura. Del texto se puede inferir que los procesos mentales superiores, acá ahí vienen las alternativas, son exclusivamente cognitivos. Los poseen los animales y seres humanos. No incluyen la afectividad. Son exclusivamente de los seres humanos. Uceda, dime, ¿cuál es tu respuesta? Uceda, dime, ¿cuál es tu respuesta? O si no, si hay algún voluntario que me dé su apellido, para anotarlo acá. La respuesta, ninguno. Es la D, profesor. Ya, profesor. Bajonero. ¿La B, profesor? Ya, profesor. La Uno D. solo. ¿Ves la B? Yo, No. bajonero, profesor. Yo dije nombre. A Joaquín, ver, bajonero. varón, ¿tu apellido? Bajonero. Bajonero. Sí, profesor. No es. ¿No es la D? La No, D. no es la D. Fernández, la D, profesor. ¿Quién habló? Fernández, la D. Fernández, correcto. Pero, profesor, dije la D yo. Fernández Paucar. Sí, profesor, la D. Es la B. No es la es la D, no la B. La D, Ya, profesor, entonces dije yo la dije la D. D, profe. No, tú has dicho la B. Dije la D. La B, pues, pero es la D de dedo. Dije D de dedo, de dado, lo que sea. Dije la D. Tú has dicho B de bajonero. Sí, Yo dije, bueno, ya, está ahí bien, profe. queda. No, dijiste B de burro, dijiste. La D son exclusivamente los seres humanos. Esa es la respuesta. Siguiente. Siguiente. Escuchamos a alguien que quiera voluntariamente o yo lo leo. Yo, profesor. Tuisima. Tuisima. Muy bien. Con su apellido, antes Tuisima. que ya, Tuisima, ya sea. Sigue nomás Tuisima. Ya, profesor. ¿Lo leo o digo la respuesta? No, lee y dice la Ya, respuesta. ya, Así ok. te gana 2 puntos y no 1. Ok. Marcela afirma por medio de la observación que Rodolfo tiene cuerpo largo y delgado, hombros estrechos, tez pálida, nariz larga, barbilla corta y perfil anguloso. En este caso, Marcela está empleando la función de la psicología. La A, profesor. Muy bien, Tuisima. Así es, nos ordenamos y hacemos las cosas como corresponde.
Siguiente. A ver. Un voluntario para ganarse 2 puntos. O si no, yo llamo. Ya yo, profesor. Yauri Cornelio, Ya. ¿no es cierto? Muy bien. A ver, Yauri. Empieza. Ya. Relaciones según corresponda. 1. Procesos cognitivos. 2. Procesos afectivos. 3. Procesos anativos. A. Motivación, interés, etc. B. Percepción, pensamiento, memoria, etc. C. Emoción, sentimientos, pasión, etc. A. Este, profesor, tengo que leerlo Tienes que en número o relacionar. lo puedo hacer solo A. Tienes que relacionar. Ahí dice la pregunta, dice relaciones según corresponda. Es decir, vas a relacionar el 1 y el 2 romanos a qué corresponde a la A, a la B o a la C. Por eso abajo dicen las alternativas A, B, C y D. Y tiene un romano y una vocal. Sí. ¿Ve? 2 romanos, Ok, una ok. B, 3 romanos A eso y me una refería, C. profesor. Lo tendría que decir en romano o en números. A eso me refería, profesor. Un romano, pues. Sí. A. Un romano A. B. Dos romanos B. 3 C. ¿Algo así, profesor? ¿O Así no es, me explico? chiquita, así es. Ah, ya. B. Un romano C. Dos romanos D. Tres romanos A. C. Un romano B. Dos romanos A. Tres romanos C. D. Un romano D. No, B, perdón. Ay, no sé qué es. Y dos romanos C. Tres romanos A. Ya, profesor. ¿Y cuál es la respuesta correcta? Es la D, profesor. Muy bien, Yauri. Te felicito, Yauri. Correcto. Entonces, para todos, la respuesta es la D. Sí. Entonces vamos a aplicar lo aprendido. La número 1 dice, al afirmarse que Roberto está deprimido ante el fracaso de su matrimonio, ¿qué finalidad de la psicología se ha expresado? Repito, al afirmarse que Roberto está deprimido ante el fracaso de su matrimonio, ¿qué finalidad de la psicología se ha expresado? Es la C, profesor. La C, profesor. La C, Yauri. Álvarez, la C de controlar. Controlar. También la tuya está la C, profesor. Yo dije primerita. Al afirmar que Roberto está deprimido ante el fracaso de su matrimonio, ¿qué finalidad de la psicología se ha expresado? ¿Explicar? No, ¿Predecir? No. ¿Controlar? La No. D, profesor, Tiene aplicar. que aplicar, porque ya sabes por qué está deprimido, ¿no es cierto? Entonces, aplicar. correcto. Siguiente. La número 2. La número 2. ¿Con qué características de los procesos mentales se vincula mejor la expresión? El que anda con lobos aprende a aullar.
características. A, abstractos. B, temporales. C, innato. D, social. Pamela Tuesta, sociales. Ya, a ver, siguiente. Creo que es la A, profesor, Tuisima. No, porque eso es descripción, las características, es decir, cómo es la cosa, ¿no? ¿Cómo es el objeto? Sor No puede Fernández. ser. Ok. Profesor, Entonces, yo la sé. la niña que dijo, ¿cómo se apellida? Pamela La C, Tuesta. La que dijo la Fernández. D, Pamela La Tuesta. C, esta. Tuesta. Muy bien, Tuesta. Tuesta, Tuesta. Vamos un ratito. Ya. Siguiente pregunta. Ay, no. La acción de enunciar los síntomas de la esquizofrenia constituye una, repito, la acción de enunciar los síntomas de la esquizofrenia constituye una descripción, explicación, predicción, aplicación. Pamela Fernández. Tuesta, La la A, C, profesor. Pamela, Pamela Tuesta, la A. muy bien, Pamela Tuesta, ganó Tuesta, muy bien. Siguiente. Veamos la siguiente. Dice, demuestro mis conocimientos. A ver, van a demostrar sus conocimientos. Tenemos la número 4. La número 4 es considerado o considerada como toda acción o reacción que un animal o una persona manifiesta con respecto al ambiente. Pamela Por Tuesta, la B, ejemplo, profesor. por La ejemplo, B. La por B, profesor. ejemplo, gritar, temblar, hablar, etcétera. Fernández. La D. Proceso Pamela mental, Tuesta, conducta. proceso cognitivo, La B, de profe. conducta, de proceso afectivo. Pamela Tuesta, la B, profesor. Yo dije primera. La B, profe, Tuisima. A ver, una observación, jóvenes, ¿ya? Una observación. Si yo estoy dando la lectura y no he terminado, no le doy valor a la respuesta que me interrumpe. ¿Correcto? Ok, profesor, lo siento. Ya. Entonces, seguimos con la quinta, ¿no? Señale el enunciado correcto respecto a la ciencia psicológica. A. Investiga solo la conducta de los pacientes psiquiátricos. B. Es la ciencia que analiza las actitudes negativas de las personas. C. Es la disciplina que estudia y evalúa la identidad del hombre. Pamela Y la Tuesta, D, dije que no Profesor, me interrumpan. La D, ahí hay un error de imprenta, bueno, es la ciencia, no es algo, sino la ciencia que estudia la conducta y los procesos mentales. la de, La D, sí, profe, profesor, la la D. dije. Álvarez, la D. Fernández. La D. La D, Álvarez. Para ninguno, porque no me dijeron, no siguieron el orden y la disciplina del apellido. Primero el Profesor, apellido, yo luego la dije respuesta. Yauri. Yo dije mi apellido primero. No, nadie. Todo es una confusión. La D es la respuesta. Seguimos. Profesor, yo dije Yauri. Seguimos. Ya dijo.
A la 6. siguiente semana. Seguimos. A ver, ahora quiero ver. Eduardo, buenas noches. Mira qué bonita placa. Eduardo, Sí. ¿Quieres chingar ahí? ¿No? Igual a en el ver, vídeo. ese alumno que está con el micro, por favor, retíralo, ¿ya? A ver, jóvenes, para poder hacer un poco más de orden, sé que para muchos de ustedes esto del Zoom es nuevo. El profesor Eduardo, quien nos acompaña a todas las clases, va a hacer un video de cómo levantar la mano, ¿ya? Y se los va a enviar al grupo para que en la siguiente clase con los demás profesores puedan ustedes levantar la mano, porque escucho nada más 2 o 3 personas que están participando, eso está bien, pero el resto se queja, ¿no? Ahora, los que se quejan tampoco participan por el chat. Cuando se les llama, tampoco hablan. A todos nos aturde el tema de que todos hablen a la vez. Así que a partir de la próxima clase y con los demás profesores también se va a hablar para que todo sea levantando la mano. Muchos de ustedes dirán, ¿y cómo levanto la mano aquí? Para eso se les va a hacer un video para que ustedes puedan verlo y poco a poco ir practicando. Aquí todos somos nuevos, todos estamos para aprender. ¿Correcto? Gracias. Muy bien, Profesora, jóvenes. levante la mano. Dada la aclaración y la observación, lo que nosotros tenemos que aprender es a ser ordenados, a ser disciplinados, porque si no, se produce el desorden y no hay entendimiento. Muy bien. A ver, un voluntario para la lectura y la respuesta. Yo, profesor Pamela Tuesta. Carmela Tuesta. Pamela. Tuesta, nada más su apellido, ¿ya? Ya, profesor. Ya, Shirley, ya. Los procesos mentales superiores forman un sistema y los elementos que intervienen en este sistema tienen una interacción compleja. Por ejemplo, el deseo que tiene el alumno de ingresar a la universidad y la preparación académica que tiene que realizar. Aquí se presenta la conexión entre los procesos cognitivos y conactivos. Con respecto al texto, podríamos sostener que una de las características de los procesos mentales sería la siguiente. Sería la C, profesor. Lee todo, hijita, primero. Lee A. todo. A. Tiene base biológica. B. Se manifiesta a través de la conducta. C. No existe aislados uno de otros. D. Tiene origen social. Sería la C, profesor. ¿Por qué? Mm, Se refiere a que los procesos mentales superiores, como el deseo de ingresar a la universidad y la preparación académica, están interconectados y se influencian naturalmente en un sistema complejo de interacciones. Pero eso se produce primigeniamente porque tiene una base biológica. Si no tuviera la base biológica, los procesos mentales que son subjetivos o fenómenos psicológicos no se podrían interconectar. Entonces, la respuesta es la A. Siguiente. Vamos a ver. Yo voy a preguntar voy a llamar a la persona para que no haya mucho laberinto. A ver, vamos a hablar con Ordóñez. Ordóñez Clarisa.
¿Está? Ordóñez Clarisa, Profesor, bueno, ¿sí? presente, profesor. Ya, Sí, hijita, ahora sí. Te ganas tus 2 puntos, no te emociones, porque tienen que aprender a leer. De acuerdo a cómo aprendan a leer, van a tener la respuesta ya. inmediata. ¿Correcto? Ya, comienza. Ok. Laura escucha voces que la amenazan. Las respuestas que da frente a una pregunta no tienen congruencia. Tiene ideas de persecución. Además, presenta comportamientos desordenados y agresivos. Estos síntomas y signos que presenta Laura se deben a que ella sufre de un trastorno esquizofrénico. Lo mencionado corresponde a la función Te falta terminar. de la psicología. Ya, sigue. Di las alternativas. Número A, modificar. B, aplicar. C, predecir. Y D, explicar. ¿Cuál es tu Sería la respuesta? B, profesor. ¿La qué? La B. No. ¿Por qué la B? Porque acá, fíjate, Laura escucha voces que la amenazan. La respuesta que da frente a una pregunta no tiene congruencia. Tiene ideas de persecución. Además, presenta comportamientos desordenados y agresivos. Estos síntomas y signos que presenta Laura se deben a que ella sufre de un trastorno esquizofrénico. Lo mencionado corresponde a la función de la psicología. Modificar, aplicar, explicar, predecir. Se está diciendo antes de comprobar, ¿no?, que ella sufre de un trastorno esquizofrénico. Entonces la función es de predecir. A partir de eso se va a hacer la terapia para modificar ese comportamiento. ¿Correcto? Predecir, ¿ya? Siguiente. A ver. Muy bien. El número 8 dice, son una forma de reflejo de la realidad. Reflejo que el hombre hace en forma consciente y mediatizado por la cultura. Este reflejo mental tiene como soporte biológico el sistema nervioso, que en el ser humano se ha organizado en el cerebro. A, procesos mentales. B, procesos objetivos. C, procesos aislados. Y D, procesos externos. Su nombre, su apellido primero, el que da la respuesta. Ya voy, profesor. Martínez, profesor. Ya. Procesos mentales. Muy bien, muy bien. Estás dudando todavía, pero has acertado. La cuestión es entender el párrafo, ¿ya? Siguiente. Ahora sí.
Veamos. 1. Últimos estudios demuestran que el trastorno de déficit de atención con hiperactividad se debe a una disfunción en el cerebro. Esta información corresponde con el objetivo o función de la psicología de describir, explicar, predecir o controlar. ¿Apellido? ¿Nadie? A ver, Ramírez Urbano. ¿Está? No está. Faltó. Profesora, Reyes Cuadros. la D. Apellido, ya les he dicho. ¿Quién dijo? Atoxa. 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 Muy bien, Atoxa. Es la B, es explicar. 2. A ver, que lea 1. ¿Quién quiere leer y ganarse sus 2 puntos con la respuesta? ¿Quién? ¿Rápido? ¿Nadie? Yo, profesor Martínez. Martínez. Martínez, Osorio, Estefany, Soledad. Sí. Ya, que gana los 2 puntos Mm, leyendo bien y lógicamente acertando tu respuesta. ¿Correcto? A ver, comienza. ok. El estudio de gemelos idénticos criados en ambientes diferentes prueba que A. Tienen igual coeficiente intelectual. B. Tienen el mismo comportamiento. C. El factor ambiental determina la conducta. D. Son provenientes del mismo óvulo fecundado. ¿Tu respuesta? Mi respuesta sería la D, profesor. La C. Muy bien. La D. Muy bien. Seguimos. A ver. ¿Otro voluntario? O yo llamo. A ver, va a venir, a ver si está. Roque Maya, o Mata, perdón, Jairo, Darío. ¿Está? No está. Entonces falta ahí. Salas de agua. No hay. Eduardo, esos alumnos que no están participando, les pones falta, por favor. Sánchez Lume. Ok. Sánchez Lume Ofelia. Presente. Ya. A ver, comienza con la tercera. Gana 2 puntos, lectura y acierto. Comienza. Rodrigo recordó que hace 5 años atrás fue a dar un examen de admisión acompañado de sus padres y que se sentía muy nervioso. El evocar dicha experiencia en un proceso mental muy importante en la cual nos ayuda a recuperar o actualizar hechos pasados. Esta actividad es una de las experiencias de los procesos. Sería una... Perdón. Termina la lectura.
Termina primero. Tú has dicho, Sí, ayuda sí. a recuperar o actualizar hechos pasados. Hay un punto seguido. Esta Sí. actividad es una de las expresiones de los procesos que hay. Procesos, sí. Cognitivos, cognitivos, perdón, la A cognitivo, la B cognitivos, la C efectivo, D volitivos. A ver, repite nuevamente. La A Ya cognitivos, la la B, ¿qué? la B cognitivos, Ya. la C afectivos y la Ah, D volitivos. ahora sí. Mm, Ya. ¿Cuál es tu respuesta? Bueno, la C. Ya, muy bien. Tiene 2 puntos, ¿ya? Pero tienes que mejorar tu lectura, hijita, ¿ya? Por favor. Ustedes se ponen nerviosos y ahí viene el error. Muy bien, vamos a ver la 4. ¿Quién quiere leer? A ver, ya Ya, está. profesor, Yo, ya abrí. profesor Fernández. Ah, Fernández, muy bien, Pero, Fernández. profesor, yo dije primero. Yo he dicho bien claro, Yo dije, disciplínense ya abrí, profesor, ya abrí, dije yo. al Ya, déjeme contestar. que responda el profesor. Fernández Paucar, ¿no? Sí, profesor. Ya, a ver, Fernández Paucar. Los procesos afectivos se manifiestan a través de las emociones, sentimientos, pasiones y estado de ánimo. Alicia observa un accidente de tránsito en la carretera mientras viajaba a Piura. Ella empieza a llorar, gritar y no puede dejar de temblar. Indique qué tipo de manifestación afectiva está experimentando Alicia. A. Emoción. B. Sentimiento. C. Pasión. D. Estado de ánimo. Mi respuesta es la A. Muy bien, muy bien, correcto. Fernández, ¿no? Fernández. Vamos a ver acá. Profesor Fernández Paucar. Paucar, muy bien. Profesor, Continuamos. una pregunta, profesor, rapidito. Dime. En la lectura 4, que dice A, emoción y B, sentimientos, emociones, cualquier tipo de emociones, el sentimiento no es directamente al grano, por así decirlo. No, te explico, ¿ya? Te explico. La emoción y Explícame. el sentimiento es un proceso afectivo. Ujú. ¿Cuál es la diferencia? Que la emoción es repentina, comienza y termina en corto tiempo. La chica al ver ese accidente se ha emocionado, ¿no? Porque en la lectura lo dice, grita y llora, pero inmediatamente, terminado el hecho, vuelve a su normalidad. En cambio, sentimiento es el afecto permanente que tenemos nosotros hacia algo o hacia alguien específicamente. El amor a la madre es un sentimiento, ¿no? El amor al hijo, el amor al familiar, ese es un sentimiento, pero la emoción es momentánea. Ok, ¿Entendí? profesor. Sí, muy claro, profesor, gracias. Ya, hijita, muy bien, muy bien. Entonces vayamos. Vayan leyendo, jóvenes, vayan leyendo para ver ahora cuáles son las respuestas de
La que está en el nivel 3. Ya, vamos a ver el nivel 3. A ver, ¿quién desea participar? Se gana 3 puntos. Ya, profesor. Yauri. A ver, empieza Yauri. Sí. Ya 5. Coloque verdadero o falso según corresponda. ¿Los procesos mentales tienen un origen biológico? ¿Tengo que decir verdadero o falso, profesor, o continúo con la... Termina primero y luego vas a colocar. Ok. Ya. En la psicología científica, el objeto de estudio es el alma. La conducta es toda acción o relación que un animal o una persona manifiesta con respecto al ambiente. Las conductas son manifestaciones objetivas. A. F, verdadero, verdadero. B. Verdadero, falso, verdadero, falso. C. Falso, 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 verdadero. D. Verdadero, falso, falso, verdadero. Y mi respuesta es la D, profesor. ¿La qué? La D. La D. Verdadero, falso, falso y verdadero. A ver. Vamos a ver, ¿ya? Vamos a resolver. Resolvemos. Ok, profesor. ¿Los procesos mentales tienen un origen biológico? Verdadero. No. No es biológico. No, profesor. Tienen un origen psicológico. Porque son Profesor, me subjetivos. equivocaba. ¿Ya? Entonces, ahí qué cosa es falso, ¿no es cierto? Ya. Segundo, Falso, en la psicología científica el objeto de estudio es el alma. Entonces, Falso, es falso. Tercero, la conducta es falso, toda falso, acción o falsísimo. reacción que un animal o una persona manifiesta con respecto al ambiente. Sí. Verdadero. ¿Falso? Las conductas son... Ay, profesor, es malísima. ¿Ah? Las conductas son No, manifestaciones profesor, sí. positivas. Verdadero. Entonces la respuesta es la A. La A. ¿Ve? Ya saben entonces cómo se Es responde la ese tipo de preguntas, ¿ah? No es cuestión de correr. A ver, vamos a ver acá el nivel 1, ¿ya? El nivel 1. Dice la número 1. ¿A qué finalidad de la psicología corresponde el siguiente texto? María es una adolescente de 16 años de edad. Ella, después de ingerir sus alimentos, acostumbra a introducirse los dedos a la boca
para provocarse vómitos. A, explicar. B, describir. C, predecir. D, modificar. ¿Cuál es? La C, pues, predecir. Ya, la C. Como no me dijiste tu apellido, entonces, ya, la respuesta correcta es no fui, no me entiendes, pues. Ya, 2, nivel 2, a ver, ahora. Profesor, de que soy muy olvidadiza, Por profesor. eso tiene curación. Tiene que verte ya el psicólogo. 2, Profesor. No, 2. profesor, yo soy mi psicólogo. Conocida la causa Bueno, de un fenómeno, podemos anticipar sus efectos. ¿A qué objetivo de la ciencia correspondería la afirmación anterior? Controlar, explicar, describir, predecir. Su apellido. Yauri, profesor, la A, controlar. Lima, profe. Yauri. Yauri, mal. La D, profe. Profesor, ya dije La Yauri, D, profesor. muy bien, muy bien. La D. La D, profe. Encima, la D, correcto. Pero, profesor. Yauri, Allá, te sí. equivocaste, te Sí, profesor, equivocaste. ya. Reconoce. Ya ven el error, profesor, disculpe. 3. Los procesos mentales se caracterizan por ser observables y objetivos. De ese momento, jóvenes, ya en mi mente, cuando hablo de proceso mental, me acuerdo de la primera característica. ¿Sí o no? La primera característica que dijimos es subjetivo. Por consiguiente, si son observables y objetivos, ya lo descarto, es alternativa. Así. Son espaciales y temporales. No. Expresables a través de la conducta. ¿Ah? Y D dice de origen biológico. A ver, entre Profesor, esas Yauri, ya sé. ya, Yauri. Yauri, a ver, Yauri. La C, ¿no? Álvarez, la C. La C, Yauri. Sí, profesor. Muy bien, Yauri. La C, entonces. A ver. Siguiente. Ya, muy bien. Ahora. Es la C, profesor. Profesor, ¿puedo leer? Pamela tú. A ver. Vamos, estamos en el nivel 3, ¿ya? A ver, 4. ¿Quién quiere leer? Yo, profesor Fernández. Fernández Paucar, ¿no? Sí, profesor. A ver, Fernández Paucar, Ay, acá está. A ver, comienza Fernández. Cuando un psicólogo afirma que el nerviosismo de Juan ante las chicas obedece a la sobreprotección que experimentó de niño, ¿qué función de la psicología cumple? A, predecir. B, describir. C, explicar. D, modificar. ¿Cuál es tu respuesta? ¿La C, profesor? ¿Cuál es la C? Muy bien, la C, correcto, ya tienes tu punto.
A ver, muchachos, vamos a la siguiente y última pregunta. Profesor, ¿Quién? ya abrí, profesor, yo quiero leerlo, profesor. Yauri. Muy bien, Yauri. Ya comienzo, profesor. Sí, comienza. Pero lee Las bien, ¿ah? personas, ya, profesor. Ya, las personas introvertidas son calladas, poco sociables, reflexivas y perseverantes. El enunciado anterior puede ser calificado como A, descriptivo, B, explicativo, C, predictivo y D, aplicativo. ¿Tu respuesta? La B, profesor. ¿Quién dice diferente? No, profe, es la A. Profesor. Profesor, Tuishima, Tuishima. La A, profesor. ¿Quién habló? Tuishima. ¿O quién? te hacen volar, ¿no ves? A mí me han hecho con cangrejo para atrás. Correcto, jóvenes. Muy bien, jóvenes. Ha sido un gusto conversar con ustedes, explicarles, y espero que en la próxima estudien, lean bien, aprendan a leer. Tienen que tener en cuenta los signos de puntuación para poder entender, ¿no? Y aplicar la respuesta. ¿Está bien? Muy bien, jóvenes. Será hasta al próximo lunes. A esa Profesor, misma profesor, hora. una consulta. A ver, niña. ¿Por qué la lectura 5 dice las personas introvertidas son calladas? Yo he visto muchas personas introvertidas y son, al contrario, habladoras. No, si hablan, son extrovertidas, hijita, ¿no? Y intro quiere decir dentro, hablo para adentro, hablo para mí. Oye, Extro, hablo para afuera, voy a una fiesta, soy la estrella, hablo por todos lados. En cambio, el introvertido solamente se sienta, mira, observa y va sacando sus conclusiones de las personas. En cambio, el otro no se da cuenta. ¿Por qué? Porque habla y etcétera, ¿no? claro. Ok, profesor, muchas gracias. Ya, hijita, buenas No le noches. diga. Gracias, profesor. A ver, muchachos, Bye, hola profesor. nuevamente. Escucho cucharas por ahí, tenedores, platos. Chicos, más cuidado, por favor, con el micrófono, ¿sí?